Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que nos va a sorprender un poco a todos y sobre todo con el enfoque que vamos a darle, con el enfoque que le va a dar Diego Ortiz. Vamos a hablar de algo de lo que hablamos mucho y continuamente, que son de nuestros derechos. Pero en ocasiones se nos olvida que todo derecho lleva alguna o muchas obligaciones. Vamos a saludar a Diego Ortiz. Diego Ortiz, muy buenos días. Pues muy buenos días y feliz año nuevo, Ezequiel. ¿Cómo va todo? Va, que no es poco, ¿no? Tenemos... Parece que no es poco. Aquí esperamos nieves importantes. Ya compartiré fotos porque merecerá la pena. A partir de mañana, el sábado, el domingo. Y aquí se pueden abrir las terrazas, que siempre es buena noticia. Abrir las terrazas y además con la nieve. Allí, ¿qué tal, Bueno. ¿qué tal Santa Caña? ¿Qué tal las terrazas? Pues nosotros abrimos este viernes. Hasta ahora hemos estado cerrados por razones técnicas. Ajá. Y abrimos taberna y terraza. El Club Argo sigue abierto, pero la taberna y la terraza estaban cerradas. Ajá. Y las reabrimos a partir del viernes. Con la diferencia vuestra de que nosotros abrimos hasta, por ejemplo, más tarde de las 7 de la tarde, que os ponen a vosotros las 8, las 9 o las 10, y sin ventiscan. Sí, Eso no. pues le quita encanto. Aquí nosotros a las 10 nos mandan a casa, pero bueno, para que dormamos bien, pasemos, para que descansar, estamos todos sin ojeras ya, es una maravilla. Oye, y la ventaja del Club Argo, estamos en fechas navideñas, desde aquí quiero insistir nuevamente en la precaución y hacer las cosas como Dios manda, porque mucho está en nuestras manos. Pero estar, por ejemplo, en el Club Argo estas navidades tiene muchas ventajas, digo. Bueno, la primera que se van dando cuenta siempre tarde, nuestras autoridades, es que los espacios que ofrecen mayores garantías y mayor seguridad, sin excesos de confianza y sin triunfalismos y sin relajación, son los espacios relacionados con la hostelería. Ya se dieron cuenta en septiembre y en agosto, sobre todo, metiendo la pata, cuando dijeron que lo que había que hacer era reunirse en las casas. Las casas no ofrecen suficientes garantías porque no tienen sistemas suficientes de ventilación, los espacios son más cerrados, se comparten más, se comparten vajillas y cristalerías y se ayuda en la cocina de manera normal, pero esto aumenta el riesgo de transmisión. Y los espacios de hostelería con buenas ventilaciones, buenos sistemas de extracción, buenos sistemas de filtrado, techos más altos, impulsiones y retornos, lógicamente, renovación de aire de sala, son más seguros que las viviendas. Ya se han dado cuenta, por fin, como siempre tarde, hemos pagado la factura en más infecciones, pero en la Comunidad de Madrid, por lo menos, intenta hacer las cosas un poquito bien, no es que lo haga perfecto, y la recomendación prácticamente es, oiga, grupos pequeños, pero mejor espacios de hostelería bien adecuados que viviendas particulares. Está claro, es que está claro. En la medida de lo posible, porque no siempre se puede. Claro. ¿Algunos platitos especiales que tengamos ahí en el Club Argo para estas fechas? Algo con lo que nos tientes. Estamos en media veda, seguimos defendiendo nuestra caza menor, que está muy relacionada con esa ecología de nuestros montes, de nuestras dehesas, de nuestra vida rural que tanto pregonamos, y pues que tiene que ver, pues ahora mismo estamos haciendo escabeches de conejo con azafrán y naranja, qué rico. Estamos haciendo caldos de pichón, en algunos momentos puntualmente los extraordinarios gazpachos manchegos, de liebre, tórtola, perdiz, conejo, guisados con este pan ácimo. Magnífico, esas tortas que luego se cortan con tijeras como si fueran... Se corta a mano, como Dios manda. Sí. De todas formas, yo creo que el gazpacho manchego no es suficientemente conocido, siendo una auténtica exquisitez. Desde luego, es maravilloso. Es uno de los platos de caza más completos que yo conozco. Lo que pasa es que la gente confunde el término gazpachar y el término gazpacho con echar aceite, vinagre y tomate en crudo, cosa que también es deliciosa. Esos ya lo creo. Andaluces, pero que son sopas frías
y el gazpacho manchego es una gazpachada, una mezcla de un montón de cazas, un guiso muy contundente, es un guiso de invierno maravilloso. Me encanta, a mí me encanta. Me encanta. La verdad es que a mí todo lo que engorda me gusta, joder, es algo impresionante. Así estoy. Queda agito verme, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Oye, evidentemente es una obligación ir a Argo, pasar un rato agradable y estar en un ambiente absolutamente seguro. Pero hay muchas más obligaciones, ¿verdad, Diego? Además, de hecho, ¿cuál es el término obligación? ¿Y cuál es el tema? ¿Y cuál es el tema derecho? Porque normalmente los derechos los aireamos todos, siempre tenemos derecho a un montón de cosas, nos olvidamos de las obligaciones. Y en ocasiones los derechos hay que ganárselos. Los derechos no es una cosa que te regalen porque sí, porque tú dices, caramba, pues yo tengo derecho. Pues no, habrá que buscarse un poco el logro de tu derecho, ¿no? Bueno, básicamente es que toda sociedad en cualquier momento lo que establece es un conjunto de reglas morales y éticas que le rigen, y una especie de catálogo de derechos y obligaciones, en teoría. En la práctica vivimos en un momento en el cual, pues lógicamente, porque el bienestar nos lo permite, tenemos también una cierta decadencia porque tenemos la tripa llena. Ese concepto de tripa llena y de decadencia que sabes que siempre defiendo, sí. Que es natural, que es legítimo, que hay que intentar conseguir. Lo bueno es tener la tripa llena. Lo bueno es que una sociedad tenga sus necesidades cubiertas, por lo menos las básicas. Eso lo hemos conseguido, es maravilloso. Pero eso no lo hemos conseguido a base de derechos, es uno de los errores que tiene todo el mundo. Eso lo hemos conseguido a base de responsabilidades. Por un lado, hemos peleado por conseguir una sociedad de bienestar, hemos colaborado para conseguir esa sociedad de bienestar, y la consecuencia de ese esfuerzo colectivo de miles, millones de personas durante, en nuestro caso, en el caso español, durante miles de años, tiene como consecuencia una sociedad de bienestar que accede a un tipo de derechos y de privilegios que no tienen otras sociedades, y que deberían tender a ello, y normalmente lo hacen, no siempre lo hacen. Muchas veces nos quejamos por gusto, cuando en realidad no hemos comprado el décimo de lotería previo para que nos toque el número de lotería. Hay veces que decimos que la descolonización en África es la consecuencia de que nosotros hemos esclavizado África, y es cierto en parte, pero también África, por ejemplo, por poner un ejemplo para esa sociedad del bienestar, tiene que comprar el décimo. Claro. Cuando nosotros nos hemos apartado de forma culturalmente arraigada o inculturalmente arraigada, Hutus y Tutsis se pusieron a matarse en vez de a colaborar. 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de muertos, carnicerías que incluían niños, y de alguna forma una lucha en vez de una estrategia de colaboración, que lo único que consigue es miseria. Yo fíjate, y voy a parafrasear, oí una frase, no es textual, evidentemente, de Sánchez Dragó, hace muchos años, pero que realmente me parece que es absolutamente cierta, y viene a cuento de lo que tú estás contando. Dice, es que en África las tribus se están matando entre ellas. Cuando llega el hombre blanco, posiblemente un grupo más del hombre blanco, y dejan de matarse, pero en cuanto se va el hombre blanco, las tribus vuelven a matarse entre ellas. Bueno, este es el enorme conflicto siempre civilizatorio que en antropología se estudia, de que las colectividades tribales tienden en un principio siempre a la confrontación. Mi tribu pelea con la tribu de al lado, como las manadas o las caurías de lobos, o como las de leones, y el ser humano, no el africano, todos tenemos una base animal. Y entonces, en un principio, siempre lo que surge es una confrontación, una defensa del territorio, una defensa del territorio de caza, una defensa del territorio social, la protección de las hembras. En la antropología se estudia mucho, pues lo que siempre ha habido de forma lógica, evolutiva, que era el hacer incursiones para robar hembras. Eso te iba a decir, o robar lo que yo no tengo, está claro. O robar lo que no tienes. Pero todo eso, poco a poco, la civilización va intentando mejorarlo y va intentando evolucionar a base de cooperación, pero siempre con trabajo. Entonces, la clave es que en una sociedad como la que tenemos nosotros, especialmente occidental, lo siento, pero es así, y no es un prejuicio, especialmente la occidental,
ha conseguido unas cotas de calidad de vida altísimas, las mayores que ha tenido jamás la humanidad, por mucho que hablemos de Roma y de Grecia, y todo lo que nos dé la gana, las mayores de la historia de la humanidad, gracias a un esfuerzo, pero la palabra es esfuerzo colectivo, y eso es responsabilidad. Estamos hablando de los derechos generales y derechos individuales. Por ejemplo, gracias a lo que tú estás comentando, cuando un niño nace en nuestra sociedad, ya nace con una serie de derechos porque generaciones anteriores y el resto de la sociedad ha adquirido unas obligaciones. Eso es. Por eso que de alguna forma siempre escandaliza si no reflexionas bien. Yo niego la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo creo que debería ser sustituida por una Declaración Universal de Responsabilidades Humanas. Porque la verdad, por mucho que nos empeñemos, es que ningún niño nace con derecho a la vida, ni con derecho a la protección, ni con derecho al amparo. No existe ese derecho. Lo que existe es mucho trabajo previo, colectivo, que permite que en nuestro mundo y en nuestro momento, un niño cuando nace pueda ser protegido. Entonces nuestra responsabilidad en torno a ello termina generando un derecho para el niño, pero no existe el derecho a priori de un niño a la vida, ni de ningún derecho que consideremos. A priorísticamente lo que existe es una obligación, una responsabilidad en torno a cierto tipo de tareas que al final van a permitir que un niño tenga una protección desde que nace. Pero ese niño no nace con ese derecho. Ningún niño nace con derecho a vivir. La prueba es que cualquier enfermedad se lo puede llevar por delante. La prueba es que cualquier problema en un parto lo puede matar sin más complicación. Un niño que nace en mitad, pues imagínate, debajo de un baobab en Etiopía, con una mujer dando a luz en solitario dentro de estos dramas humanos que se producen, pues no nace con derecho a la vida. Nace biológicamente porque es un proceso natural. El derecho a esa vida tenemos que dárselo todos a base de trabajo. Entonces, si conseguimos tener medios, eficiencia, responsabilidad en torno a ello, capacidad económica para alimentarle, capacidad médica para poder atenderle, un hogar y un refugio donde poder protegerle, ese niño va adquiriendo poco a poco la capacidad de sobrevivir. Pero yo no nazco con el derecho a la vida, yo nazco y oiga, si estoy en condiciones de sobrevivir, sobrevivo, y si no estoy en condiciones de sobrevivir, pues lo que siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad y que sigue ocurriendo, es que no soy suficientemente apto para la supervivencia y se acabó el tema. Ahora que hablas... El derecho a la vida existe en la Declaración Universal de Responsabilidades, en el cual tenemos la obligación de poner todos los medios a nuestro alcance para conseguir que la gente tenga derecho a vivir. Hemos estado aquí viendo, hemos estado sufriendo la inmigración, en lo que evidentemente esta gente llegaba a unas situaciones lamentables. No es la actualidad, es lo que ha pasado hace un tiempo. Ahora parece que vienen en muchas mejores condiciones. Y la gente aludía a la obligación de adoptar a esta gente, de quedarse a esta gente por los derechos humanos. Pero claro, los derechos humanos, a los que tú antes tenías tus dudas, no corresponden solamente al país que recibe a esta gente, sino también al país del que sale esta gente. Los derechos humanos es para todos, no solamente para nosotros. Por supuesto, o sea, primero claramente hay una responsabilidad en cada colectivo particular. El país de origen, la sociedad de origen tiene unas obligaciones que no está cumpliendo. Ahora, nosotros sí tenemos unas obligaciones. Por supuesto, yo siempre lo he dicho, la inmigración es un proceso absolutamente natural. Lo que hemos dicho, poner puertas al campo, que no es parable. Siempre va a haber flujos migratorios de donde hay menos o donde hay más. Hay que ser tonto para sí. Yo tengo a 50 metros una situación de mayor bienestar, quedarme justo en el terreno donde estoy con menos bienestar. La miseria obliga a moverse. Con lo cual la inmigración siempre va a ser natural y es legítima. Y defiendo absolutamente, por mucho que se empeñen cierto tipo de políticos, defiendo claramente que de una forma absolutamente natural se va a producir. Nosotros fuimos emigrantes toda nuestra vida. Íbamos a Alemania de jornaleros, íbamos a Francia a vendimiar,
y vamos a América a buscarnos el éxito para volver luego, no sé si recordáis, tú lo recuerdas, seguro que sabes más de historia que yo, No, para volver como indianos ricos. claro. Es que es absolutamente Perdona, y ahora mismo se están yendo, ahora que estamos con el tema de los sanitarios, ahora mismo se está yendo muchísimos sanitarios a ejercer en Inglaterra o en otras partes de Europa porque tienen mejores condiciones que aquí, claro. Todos los flujos en todas las direcciones, que casi porque es leyes de termodinámica física, todos los flujos migratorios son naturales en todas las direcciones, siempre de donde hay menos a donde hay más. O sea, si hay más capacidad o más bienestar científico, por ejemplo en Estados Unidos, la gente migrará. Si aquí las políticas de protección, de alguna manera, de la investigación o de la ciencia son deficientes en relación a otros sitios, la gente se irá. Si en un momento determinado nosotros tenemos sociedades de bienestar con un nivel de calidad de vida mucho más alto, la gente vendrá para acá. Es absolutamente normal. Legal o ilegalmente, la gente vendrá. Claro, incluso algo que normalmente no se habla y es simplemente la esperanza de vida. O sea, una persona en África puede tener una esperanza de vida de 30, 40 años. Aquí tenemos 80 y tantos. Y eso también mueve mucha gente. Claro, eso es, de alguna manera ese tipo de parámetros es un parámetro significativo de la calidad de vida. Y es normal, yo lo haría y la gente lo hace. Legal o ilegalmente, yo me desplazaría allí donde puedo conseguir más bienestar para los niños. Este proceso lo conocemos perfectamente, llámese Perú, Salvador, llámese República Dominicana, llámese cubano porque no les dejan. Un país donde cierran la puerta de salida es un mal país, eso está claro. Por algo no dejan salir a los cubanos, probablemente porque se nos irían todos. Pero la República Dominicana, el país que quieras, Marruecos, siempre y cuando haya un mayor gradiente de calidad de vida en otras zonas, se irá para allá todo el que pueda. Lógico. Hay que tener cuidado con ese tipo de migración por el daño que puede dejar atrás. O sea, por ejemplo, si las mujeres migran, y esto ha ocurrido en República Dominicana, migran para hacer tareas domésticas muy bien remuneradas en relación a su país, pero migran las mujeres para hacer tareas domésticas, los hombres normalmente que se quedan terminan degradando el entorno que tienen. Si el hombre migra, esto es real, y el que me venga con feminismos que lo deje, porque además es lo contrario. Si el hombre es el que migra, las mujeres que se quedan hacen prosperar al país. Sí, fíjate, yo y te diría, y es dándote la razón, imagínate, Aníbal, todos conocemos casos de estos, a nivel más pequeñito, a nivel familiar. La mujer enviuda, o sea, fallece el padre, y la familia sigue siendo familia y sigue saliendo adelante. Cuando es la mujer la que fallece, ese núcleo familiar se deteriora, en muchos casos, eso es cierto. Desde el punto de vista biológico, la mujer tiene más valor, eso está clarísimo. Cuando a veces hablamos en Galicia siempre tiene entornos sociales muy estables. Cuando el hombre se ha embarcado durante meses para ir a pescar, se establecía un matriarcado. De hecho, eran las mujeres las que se quedaban en casa, haciendo que las cosas, cuando menos, se mantuvieran desde el punto de vista de entropía, que no se degeneraran. Y se mantenían los núcleos familiares, pero también los núcleos económicos. El hombre llegaba y soltaba la paga, y la mujer la administraba. Se establecía un matriarcado, de hecho, aunque solo sea por la administración del dinero. De verdad. Y esa sociedad funcionaba. Cuando es la mujer la que migra, y esto de verdad es un hecho, y lo defiendo con quien se ponga, me da igual. Yo lo comparto. Y lo pongo como ejemplo Santo Domingo. Cuando son las mujeres las que se vienen aquí a trabajar duramente para mandar dinero allí, y esto lo defiendo, los hombres en un porcentaje muy alto se quedan en los bares y de pelea. Sí. De verdad, Lo comparto final, totalmente. Nunca llega el dinero suficiente. Al final se deterioran las cosas y el país sigue sumido en la miseria. Si el hombre, que tiene menos valor biológico, pero más capacidad de alguna manera física, le guste lo que le guste, a quien le guste, que me da igual, y la mujer, que tiene más valor y más capacidad desde el punto de vista biológico, la mujer se queda y el hombre se va porque es más sacrificable, la situación se mantiene. Si mandamos al hombre a la guerra porque es más quemable que la mujer, y la mujer la preservamos, la sociedad mejora.
o aguanta. Avanza, sí. Si mandamos a las mujeres a la guerra y dejamos a los hombres en las casas, El caos. la sociedad se desploma. Hombre, Pero bueno, esto es un hecho biológico que cuando es al revés, cuando es una defensa biológica casi del valor de la mujer. Ajá. Pero bueno, no, pero es por poner un toque, a la gente de piel fina. por poner un toque de humor y que todos hemos vivido. O sea, tú llegas y dices, no, me tengo que ir a casa, que tengo que poner una lavadora o tengo que no sé qué. Venga, otra cerveza y nos vamos. Bueno, venga, otra cerveza. Y al final la lavadora ya la pondrán mañana. Una mujer dice, me tengo que ir a casa, que tengo que poner una lavadora, tengo a los niños, no sé qué. Y no se toma la cerveza. Y es así, en plan divertido, pero es que es así, ¿eh? Es así. Oye, otra cosa, el derecho, una cosa que se dice mucho también, y es, oye, tú a mí tienes que respetarme porque yo tengo el derecho a que tú me respetes. Bueno, a ver, ¿cómo definimos el respeto y por qué tengo yo la obligación de respetarte a ti o de respetarte algo mucho peor? La tontería que estás diciendo o la idiotez que estás realizando. Bueno, en caldos de cultivo hipócritas, normalmente fundamentalistas, la corrección política es un fundamentalismo, porque a veces decimos que los fundamentalistas son islámicos, es cierto, hay fundamentalismo islámico, pero también hay fundamentalismo en nuestra sociedad a través del pensamiento único y la corrección política. Ese tipo de caldos de cultivo con poco nivel intelectual, partimos de una base que es un principio absolutamente falso, es una falacia. Todo el mundo tiene derecho a ser respetado, primero. Segundo, vinculamos el mensaje con el mensajero, porque en el mismo momento que creemos que todo el mundo tiene derecho a ser respetado, que es falso, y es claramente demostrable, no solo todo el mundo tiene derecho a ser respetado, sino cualquier cosa que diga, también es falso. Claro. Las cosas se producen de forma natural. Unas deben ser respetadas porque tienen un alto valor, puede ser biológico si es la vida, deben ser respetadas, tenemos la responsabilidad de respetarlas en la medida de lo posible. Y las ideas deben ser respetadas en la medida que tengan un valor también, si no deben ser combatidas. Oh. Las ideas que no merecen respeto porque no se lo ganan, no deben ser respetadas, deben ser combatidas. O sea, cuando decimos hay que prohibir el Mein Kampf, primero es un error, no hay que prohibir el Mein Kampf. El Mein Kampf como idea debe circular. La idea de mi lucha de Adolf Hitler, que es un disparate, debe circular. Ahora, debe no ser respetada, debe ser combatida. Pero combatida ideas con ideas, no ideas con actos. Eso es lo que siempre defiendo, no se combaten ideas con actos, ni se combaten actos con ideas. Se combaten ideas con ideas y actos con actos. Perdón. Totalmente. Entonces, ¿una persona debe ser respetada? Depende. Debe ser respetada. Volvemos otra vez a debe ser respetada, no a si tiene derecho a ser respetada. Una idea debe ser respetada, depende. Una persona debe ser respetada, depende. Si esa persona es un violador que ha violado a 16 niñas o niños, no debe ser respetado. Porque el respeto hay que ganárselo. Entonces, no existe un derecho a priori al respeto. El respeto hay que ganárselo. Existe una base, como si fuera un capital previo, subyacente, de un derecho, de alguna forma, como si tuvieras un pequeño dinero en una cuenta corriente. Debes nacer a priorísticamente con una pequeña cantidad de respeto. Ese valor se le supone de la mili. En un principio tienes una pequeña acreditación de derecho, pero es un capital exiguo que debes administrar bien, y si lo gastas sin reponerlo, lo pierdes. El derecho, como decían, a ser respetado no existe, lo que existe es la obligación de ganárselo. Entonces, ¿qué decían nuestros padres? Gánate el respeto de la gente. Gánatelo, no has nacido con él. Tienes que conseguirlo, y para conseguirlo tienes que hacer un esfuerzo, es una responsabilidad. Entonces, las personas deben ser respetadas en la medida que acrediten que se lo han ganado. Y las personas que no deben ser respetadas, porque son absolutamente tóxicas, lo siento, nos pongamos como nos pongamos, no deben ser respetadas. Las ideas que circulen, que no tengan un valor suficiente, no deben ser respetadas, deben ser combatidas. Ideas contra ideas. Yo tengo que leer el Mein Kampf y ahora combatirlo, decir, esto es un disparate, por esto y por esto. Y las ideas deben ser combatidas con otras ideas.
hay que contraargumentar contra las ideas. Cuando el estalinismo o Mao publica su libro rojo, el libro rojo, ese libro rojo que está lleno de disparates hasta arriba, como el Mein Kampf, debe ser combatido, pero debe ser combatido con ideas. Y una vez que pasamos de las ideas a los actos deben ser combatidos con actos. Si un señor tiene un tipo de ideas nacionalistas trasnochadas, gravísimas, y se llama Sabino Arana, y en el siglo XIX dice unas barbaridades de tal calibre y te olvidas, que son inaceptables, y te olvidas del hermano, del Jesús Arana, que era peor todavía, ¿eh? Sí, que era peor todavía, porque además Sabino Arana, al final, aunque no quieran reconocerlo, en sus últimos años reculó. Pero las burradas que decía Sabino Arana como ideas deben ser combatidas como ideas. En el momento que las ideas de Sabino Arana pasan a los actos, y de repente una banda armada coge y se dedica a pegar tiros en la nuca, actos muy claros, los actos deben ser combatidos con actos, no con ideas. Mientras usted está en el terreno de las ideas, yo no solo no las respeto, sino que las combato. Usted dice esto y yo digo lo contrario. Y yo le argumento por esto y por esto. Y usted me contraargumenta y a ver en el fondo quién gana en esa pelea confrontación, que es precisamente una necesidad intelectual de enfrentamiento, que es como mejoramos. Sus ideas, señora Arana, que son un disparate, en la cual nosotros nos parecemos más a los simios que los vascos, sus ideas, que son un disparate, que no tienen ninguna base científica, se las combato de esta manera, intelectualmente también. Ahora, cuando usted coge y se compra una Astra 9 Parabellum y se dedica a pegar tiros en la nuca, esos actos los combato con actos. Está claro. Nada de, esta es mi nuca, estas son mis manos blancas. No. Una sociedad tiene derecho a defenderse contra actos hostiles. O sea, que no deben ser respetados. Lo de poner la otra mejilla nunca, ¿no? Lo de poner la otra mejilla está bien desde el punto de vista moral. Es una práctica bonita, exactamente igual que la de Gandhi, pero puede servir en el terreno personal a alguien que quiera buscar ese tipo de equilibrio pacífico. Pero la realidad es que tú no puedes coger y dejar. Imagínate que estuviéramos ahora en Mesopotamia o estuviéramos en la península ibérica en el siglo 150 antes de Cristo. Y resulta que estamos rodeados de mamuts y de tigres dientes de sable. Y nosotros decidimos una defensa pacífica de nuestra aldea. Y los tigres de dientes de sable se ponen morados, se comen primero a nuestras crías, que son más fáciles. Y nosotros decimos, no tigres dientes de sable, dentro de una maravillosa armonía cósmica, te voy a poner la otra mejilla. Toma, ahí tienes otro bebé. No, oiga, tengo que defenderme de los tigres dientes de sable. Entonces, desde el punto de vista de mejora evolutiva del ser humano, cuando hay que defenderse, hay que defenderse. Es una obligación. Diego, me tienes que dar un segundito. La verdad es que, joder, ha pasado el tiempo. Fíjate que vamos ya casi nos queda nada, una tercera parte del programa nada más. Es que me encanta cuando estamos charlando. Además, amigos, se darán cuenta de que lo que nos cuenta Diego nos plantea el ver las cosas de otra forma y quizás profundizar un poco en lo que damos por obvio, en lo que damos porque está ahí y ya está y no lo pensamos demasiado. Hay una evidencia tremenda y es que tenemos que dar un poquito de tiempo a Claudia para que nos cuente unas cosas y seguimos con el cuartillo de hora que nos queda, ¿vale? Venga. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098.
y seguimos. Hay mucho más derechos, que a mí me parecen bien, ¿no? Porque además que queda fenomenal. Incluso tenemos ahí la Constitución española que aporta muchos derechos. Por ejemplo, yo tengo derecho, claro, pero hay una palabra ahí que quizás había que explicarla. Yo tengo derecho al acceso a la vivienda digna. Eso dista mucho de quedarme aquí en casa y esperar a que me traigan una casa nueva, ¿o cómo va eso? Bueno, volvemos otra vez a que cuanto más avanzados estemos, más responsabilidades tenemos y no más derechos. Los derechos son la consecuencia de que asumimos cada vez más responsabilidades. Nadie tiene derecho a una vivienda digna. Y si no, que pregunten en Haití, después del terremoto, si la gente tiene derecho, que se queden en la calle diciendo tengo derecho a una vivienda digna. Pero oiga, no tiene usted derecho a una vivienda digna. Hay que trabajar todos con una enorme responsabilidad, una enorme obligación, para que usted al final acceda a una vivienda digna. Pero nadie nace con ese derecho. Ojalá. Pero no nacimos con un pan bajo el brazo, como se dice en lenguaje coloquial. Sí. Muy inteligente, por otro lado. Tenemos que construir ese pan. Entonces, cada vez que sale alguien a la calle, un chaval, por ejemplo, que puedo haber sido yo en esa época, que no ha pegado palo al agua, que puedo ser yo, y que probablemente lo he sido, y salgo con una pancarta diciendo tengo derecho a una vivienda digna, digo, vamos a pensar otra vez, espera, ¿cómo que tienes derecho a una vivienda digna? Perdona, tendrás la obligación para trabajar mucho para conseguir una vivienda digna. Porque volvemos otra vez a lo mismo. No existen derechos, sino sin responsabilidades previas que los generen. No solo no tienes derecho a una vivienda digna, sino que tienes la obligación de trabajar duramente para conseguir una vivienda digna. Pero además espera, que se te ha olvidado algo. No solo tienes la obligación de trabajar para conseguir una vivienda digna, tienes la obligación de trabajar para que además otros también la tengan. Que es otra de las cosas que se le olvida. Entonces, cuando alguien coge, sin haber pegado palo al agua, y dice que tiene un derecho innato, que se lo ha debido dar Dios, porque no se puede dar otro tipo de entidad. O sea, que si es ateo, que se lo piense. Y dice que es que ha nacido con el derecho innato que alguien le ha tenido que dar a una vivienda digna, sin haber pegado un palo al agua en su vida, se está equivocando. Entonces, a mí cuando viene un tío y dice, yo voy a ocupar tu vivienda... Eso te iba a preguntar, por el movimiento Ocupa. Tengo derecho a una vivienda digna, digo, a esperar. Y oye, guapo, ¿has comprado el décimo? ¿En qué has trabajado para tener tú una vivienda digna? Porque además tienes la obligación de trabajar para que otros más desfavorecidos que tú también tengan una vivienda digna. No solo tú en plan egoísta, sino que toda esta sociedad de trabajo colectivo tiene la obligación de trabajar para que en un momento determinado mucha gente sin techo pueda dormir en una residencia, o pueda dormir en algún sitio, o podamos tener viviendas sociales. Pero para eso muchas personas tenemos que trabajar. Y una vez que generamos esa responsabilidad y esa obligación, se produce la capacidad de poder recoger a alguien en la calle y alojarle en algún sitio para que no se muera de frío con la ola que viene. Pero para eso alguien tiene que trabajar y tiene que asumir esas obligaciones. Entonces, cuando un crío que está en la mejor etapa de su vida desde el punto de vista físico y con la mayor capacidad productiva, de energía vital, de todo lo que quiera para arrimarse a ayudar a los demás y a remangarse para conseguir a través de su esfuerzo que todos mejoremos, en vez de eso, si se queda con una pancarta diciendo que me den una casa, va a apañar. Incluso si lleva 6 meses de práctica. Claro, es que resulta que es que no encuentro trabajo. Bueno, pues sigue buscándolo. Como todos, es que no hay más remedio. Es que no hay más remedio. Derecho a un trabajo digno, tampoco es verdad. Tenemos que buscarlo y conseguirlo. Y es muy complicado. Y fíjate que estamos en una situación ahora mismo, el paro juvenil está alcanzando unas cifras inéditas. Estamos alcanzando el 40 largo por ciento. Es un disparate. Es una barbaridad. Además es verdad que colectivamente estamos fracasando. ¿Qué estamos haciendo mal para que los chavales lo tengan muy difícil? Algo estamos haciendo mal. Para que los chavales que quieren trabajar lo tengan muy difícil. Ahí es donde tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal. Pero también hay que preguntarle a un chaval de 20 años qué está haciendo mal él también. Porque un tío de 20 años o una tía de 20 años ya tienen pelo en pecho, pelo en sobaco, con permiso. Y en más sitios. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Nosotros colectivamente, en esta sociedad, ¿en qué está fallando en que no consigamos generar empleos
cuidado, no dignos, que eso poco a poco tiene que ser progresivo. Empleos suficientes para que poco a poco la gente se vaya incorporando al mercado del trabajo. ¿Qué estamos haciendo mal? Hay que reflexionar muy seriamente sobre ello. Pero también hay que preguntar, oye, ¿qué estáis haciendo mal vosotros? Porque aparte de pensar que estoy haciendo yo mal, y yo ya tengo claro que algunas cosas las estamos haciendo mal nosotros como sociedad, y somos responsables, yo soy responsable, algunas cosas las estamos haciendo mal, pero también hay que preguntarles a ellos también qué están haciendo. Porque la generación Nini, si se queda en casa, diga lo que diga, esperando, en la casa que se han ganado sus abuelos con trabajo. ¿Eh? Se quedan en esa casa esperando que papá o mamá, que están trabajando desde las 5:30 o las 6 de la mañana que salen cogiendo el metro, les recargue el móvil y tienen 25 años, también se tiene que pensar que están haciendo mal. A lo mejor tienen que emigrar, Vamos, sí, claro, hay que buscarse la vida. Como hace toda la humanidad. Hemos dicho que la inmigración es algo absolutamente natural, que no se puede poner puertas al campo. Ojalá no tengan que emigrar y se tengan que quedar. Pero a lo mejor tienen que salir, y si han tenido 5 entrevistas de trabajo y les ha ido mal, tienen que tener 200. Porque hay una absoluta obligación de incorporarse como sea y de luchar y de pelear. Es la única forma de salir adelante. Colectivamente. Nosotros tenemos que pensar. Aparte de Moncloa, que no piensan nada, eso no importa. En qué están haciendo mal las cosas, nosotros sí tenemos que pensar en que estamos haciendo mal las cosas. Posiblemente estemos a la puerta de un sistema fracasado ya, u obsoleto. Bueno, seguimos yo personalmente sigo defendiendo las 2 herramientas más potentes que ha tenido la civilización para mejorar, son la democracia y el capitalismo. Hasta allí ahora donde sí. hay prosperidad ha habido democracia y capitalismo. Allí donde no ha habido democracia y capitalismo, la sociedad no ha prosperado bien. Pero la democracia y el capitalismo, pues se nos gastó el amor de tanto usarlo. Sí. Están viejos, están rancios, tenemos que también mejorarlos. De alguna manera están decadentes. Hemos sustituido a la democracia por partitocracia. Eso sí que es una pena. Sustituido el capitalismo por neocapitalismo salvaje. Tendremos que reflexionar. Es probable que los primeros síntomas de decadencia nunca se detectan, pasa como con el cáncer. Cuando una sociedad es decadente no detecta los síntomas de la decadencia. La primera forma de mejorar esa decadencia natural es detectar los síntomas y luego combatirlos. Probablemente estemos en una sociedad ahora mismo muy decadente. Pero bueno, detectemos un poco los síntomas y mejorémoslo. Esta democracia que tanto servicio nos ha dado, ahora ya está un poquito vieja, un poquito rancia, un poquito gastada y tenemos que mejorarla. Ha degenerado. Ahora no tenemos democracia tan claramente como dice la gente. Ahora lo que tenemos es derecho a votar una vez cada 4 años. Y eso no es exactamente el espíritu de la democracia. Y es votar cada 4 años con una ley electoral que para qué las prisas. Votar a unos dirigentes que nos mienten por sistema, claro, que jamás cumplen sus objetivos, ni siquiera sus programas electorales, que traicionan claramente la intención, ese concepto intencional con el que se presentan a las elecciones. O sea, en este momento tenemos a un señor que, recurriendo a un tipo de eslogan que la gente aceptó, que debería ser un contrato, dijo, oiga, vóteme, pero que sepa que jamás iré en coalición, por ejemplo, con Bildu. Sí. O lo dijo públicamente, es un contrato con el... Se hartó, claro. Oiga, vóteme, pero que sepa que jamás pactaré con el señor Iglesias. Oiga, está usted asumiendo un contrato frente al electorado, es una responsabilidad, es una obligación, volvemos otra vez, ¿no? Es que luego tengo derecho a cambiarlo, eso es lo de los derechos. Oiga, usted asumió una responsabilidad y un compromiso frente al electorado. El mismo compromiso que el líder de Ciudadanos adquirió de decir, pase lo que pase, jamás iré con el señor Sánchez de la mano. Y cuando llegó el momento se tuvo que ir. Por lo menos asumió su responsabilidad. Y acertada o no acertadamente, Albert Rivera por lo menos fue honrado o honesto, que es distinto, y consecuente con su contrato con el elector. Yo me he presentado diciendo que jamás pactaré con estos tíos, y equivocado o acertadamente he asumido un compromiso. Es que hay que entender que las propuestas electorales de alguna forma es un contrato tácito que tú estableces, o verbal, que tú estableces con el resto de la gente y por supuesto con tus votantes. Por supuesto, o debería serlo. No debería serlo. Si vivimos dentro de un entorno en el
cual la responsabilidad es prioritaria y esa responsabilidad es la que genera grandes derechos, que es así como debe ir, no en dirección contraria, cualquier persona que se postule para un cargo público vendiendo un tipo de concepto y presentándolo a través de un programa o de una ideología concreta, y además manifestándolo a través de esos famosos mítines que les gustan tanto en olor de multitudes, siempre a la hora exacta a la cual va a haber conexión con la tele, para soltar exactamente las frases que les han dicho los ideólogos sociólogos del partido, los Iván Redondo, los politólogos tan famosos y tan conocidos, y los asesores de mercadotecnia política. Esos señores, si estamos hablando, como estamos hablando, de responsabilidades que generan derechos, tienen una responsabilidad. Y salvando este concepto de derecho también que utilizamos, ese concepto de rebus sic stantibus, salvando que todo cambie de una manera tan dramática que no se pueda cumplir por razones externas algo, salvando esa circunstancia excepcional de que nos declaren la guerra, esos señores tienen la absoluta obligación de cumplir o intentar cumplir lo que han prometido. No hacer lo contrario en menos de 24 horas. Yo recuerdo que el pacto del señor Sánchez, y yo no soy del PP, ni de Vox, ni de nada que se le parezca, y estoy muy a la izquierda del PP y de Vox en muchas cosas, en muchísimas, ese señor Sánchez en menos de 24 horas traicionó todo el mensaje con el que se había presentado. Es verdad. Es verdad. Y no asumió la responsabilidad. Y volvemos otra vez a lo mismo. Si tenemos claro que son las responsabilidades las que generan derechos, es muy difícil que luego tengamos derechos frente a una persona que no asume la responsabilidad. Está claro. Oye, si no trabajamos todos para tener, pues, víveres en invierno, es muy difícil que luego tengamos víveres en invierno, porque lo hacen hasta las hormigas y las abejas. Oiga, que tenemos que trabajar todos libando como locos, porque luego resulta que cuando llega el momento tenemos que tener néctar suficiente para producir cera y para producir miel. Y para poder sobrevivir todos. todos. Claro. Sí. Si nadie sale o alguien se presenta a abeja diciendo que yo voy a libar mucho y luego resulta que no sale y se queda durmiendo la siesta, pues es difícil que luego la colmena pueda sobrevivir al invierno. Te voy a hacer una pregunta que además estoy convencido, ya con esto vamos acabando, por desgracia el tiempo va muy deprisa. Te voy a hacer una pregunta que estoy convencidísimo que me vas a decir. ¿Cómo me alegro que me hagas esta pregunta? O sea, últimamente estamos oyendo muchísimo el tema del derecho, además sabes que tenemos ahora la ley de eutanasia, por una serie de historias, el derecho a una muerte digna. ¿Tenemos derecho a una muerte digna o a una muerte como yo quiera? Si hemos hecho bien nuestros deberes a que te alegras de que te haga esta pregunta. Si hemos hecho bien nuestros deberes como individuos, como seres humanos individuales, no es que tengamos derechos, es que de alguna forma hemos trabajado durante nuestra vida de forma suficiente que podemos acceder en la medida de lo posible al control de nuestra vida. Yo defiendo el derecho individual el mío personal a elegir de qué forma quiero morir. Yo también, ahí estoy totalmente de acuerdo. Puedo elegirlo a través de unas creencias absolutamente legítimas, católicas y cristianas, en las cuales yo a mí mismo, por mis creencias, me impido tener un tipo de muerte. Y confiando en eso que creo, que me parece fantástico, y en esa fe, creo que la vida es un don que me ha otorgado Dios y que yo debo preservármela. Preservarla. O sea que de alguna forma sí nacemos con el derecho a morir como queramos. No, si conseguimos durante nuestra vida poner los medios suficientes para tener el control de nuestras vidas, la consecuencia será que de alguna forma podremos tener un cierto control de nuestras vidas. Pero yo desde el momento que nazco, como no ponga de mi parte lo suficiente para tener acceso a un control de mi vida, voy apañado. Por mucho que me empeñe, si yo estoy metido en mitad de una guerra y desde el mismo momento que nazco no consigo acceder a tener el control de mi vida, sino que soy un títere manejado por hilos imposibles en los cuales yo tengo que hacer lo que me digan, pase lo que pase, y en ningún momento puedo tomar el control de mi vida, pues oiga, no lo he conseguido. Si lo consigo, sí que debo tener el derecho a elegir yo mi forma de vida y de muerte. Yo defiendo la eutanasia como derecho individual, claramente.
Entonces, yo debo, si he conseguido acceder a ello, elegir de qué forma quiero morir. Y si esa forma en la que yo he elegido morir tiene que ver con un tipo de creencia religiosa absolutamente legítima, pues yo tengo que mantener y preservar esa vida, este don que me ha otorgado Dios hasta el último momento. Y yo estoy totalmente a favor... Y si no tengo esa creencia, pues a lo mejor debo elegir de la manera que considero oportuno. Yo estoy totalmente a favor, y es algo que se conoce poco y que se dice poco, que es el testamento vital. Y estoy totalmente a favor de él, ¿eh? Y yo también, completamente. Es raro, Ezequiel, que tú y yo estemos de acuerdo en algo, pero bueno, habrá que revisarlo. Algo pasa ahí si estamos algo fallamos. No, pues, por supuesto. Estamos en muchas cosas de acuerdo. No, pero el testamento... no deben ser solamente económicos, por supuesto. No. Debe haber un cierto tipo de testamento vital que, si te has ganado otra vez por responsabilidad y por esfuerzo y por sacrificio, te has ganado el estar dentro de un entorno que alguien puede atender a ese tipo de deseos o de manifestaciones vitales a través de un testamento, tu voluntad póstuma debe ser respetada. Pero oiga, yo puedo soltar todo el testamento vital que quiera, que si ni siquiera tengo una familia o un entorno capaz de cumplirlo físicamente de leer ese testamento, pues es difícil que se cumpla esa voluntad póstuma. Está claro. Pero si hemos conseguido a través otra vez del esfuerzo y de la responsabilidad acceder a ello, se generará un derecho como efecto natural secundario y deberá ser cumplido. Siempre tenemos que seguir hablando de obligaciones y de deberes. Los derechos son la consecuencia. Está si claro. Mi padre o nosotros salimos a trabajar todos los días en la medida que podemos, nuestros hijos de alguna forma colateralmente adquieren un derecho. Tienen una casa mejor. Y adquieren un derecho que tú le has transmitido. Que tu esfuerzo lleva a que tus hijos tengan más derechos. Está claro. Claro. Está claro. Entonces todos los esfuerzos colectivos y todas las responsabilidades colectivas generan derechos. Por eso una sociedad reivindicativa solo de derechos es una sociedad fracasada o tendente al fracaso. Una sociedad que sale a la calle para autoasumir responsabilidades es una sociedad que siempre mejorará y prosperará. Pero cada vez que vemos ese tipo de manifestaciones siempre reivindicativas, se nos olvida, y la prensa tiene un sesgo gigantesco intencional en la información. Primero no representan a los colectivos. O sea, uno de los grandísimos fallos que tiene una prensa que tenemos bastante degradada y bastante ineficaz es que, por ejemplo, dicen, los sanitarios salieron a la calle a protestar. Eso es gravísimo, eso es de primero de periodismo. Usted tiene que decir, algunos sanitarios, una parte del colectivo sanitario salió a la calle a protestar. Y si eran 200 y el colectivo son 200.000, si usted es un buen periodista, además dirá, 200, que ya, cuanta mejor información dé como periodista, mejor. 200 sanitarios salieron a la calle a protestar. Pues es cierto. O un 1 por 1000 de los sanitarios salió a protestar. O un 70 o un 80%, que puede ser muchísimo, salió a la calle a protestar. Pero los medios de comunicación ya es, madre mía, qué pena es. Dispersan la información adrede, cuando les interesa crear un tipo de conflicto. Claro. Primero hemos dicho eso de que las manos blancas no suele funcionar mucho. No. Y esta es minuca, no funciona tanto como fundir los plomos a las reservas económicas de Ribatasuna y en un momento determinado casi obligar a que ese tipo de acción violenta, asesina, por lo menos no sea rentable. Eso termina obligando de alguna forma a que pare la violencia, y las manifestaciones de esta minuca no. Pero bueno, que no sea rentable ni económicamente ni políticamente, porque ya veríamos si al PNV no le hubiera interesado, si hubiera aguantado tanto. Pero bueno, eso es un tema que ya veíamos. Dime. Pero por eso que hemos dicho de las ideas con ideas y los actos con actos. Está claro. Es la única forma de combatir. Entonces, por eso no debemos prohibir el libro rojo de Mao. Debemos incluso leerlo. Claro. Y luego combatirlo con ideas. Claro. No prohibirlo, que es un acto que es inadecuado, no es la forma de combatir. No, hay que leerlo y compartirlo. Diego Ortiz, cada vez que un medio de comunicación sale diciendo que la policía o los sanitarios o los funcionarios se manifiestan,
lo que están haciendo es deformar la información para vendernos algo falso. Está claro. Cada vez que dicen un número concreto de sanitarios se ha manifestado y es suficientemente representativo, esa información ya empieza a ser positiva, solo que no les interesa. Es verdad, está claro. Una sociedad que cree que se reivindican los derechos a base de manifestaciones, por ejemplo, un ejemplo, es una sociedad tendente al fracaso. Está claro, está claro. Una sociedad que se manifiesta para exigir las obligaciones al de al lado, también es una sociedad normalmente degradada, tendente al fracaso. Decadente, que es normal que sea decadente, pero no está peleando de la forma adecuada. Entonces, ¿cuál es la pelea de la sociedad adecuada? ¿De la sociedad? ¿Cuál sería la forma de protesta adecuada por parte de la sociedad? En una democracia que no fuera una partitocracia como la actual, lo primero sería a través del voto. Ya, ¿y ahora? ¿Y en la partitocracia en la que estamos? En la que estamos ahora mismo, desde luego, el que crea que por salir con una pancarta, que luego va a salir en los medios de comunicación tergiversada en la medida que quiera, el que crea que va a reivindicar algo con una pancarta está equivocado. El que crea que lo va a arreglar a golpe de like con el pulgar desde casa está equivocado. La forma es cada uno en su entorno ir combatiendo, como estamos haciendo casi nosotros ahora, ir combatiendo con ideas, pensando de alguna forma y enfrentando nuestro pensamiento con el de al lado, cómo podemos ir mejorando. Y irlo aplicando a nuestro entorno. O sea, yo no tengo que salir a pedir una vivienda digna con una pancarta. Yo en mi entorno pequeño, en capas de cebolla, porque no soy Dios, pero sí que puedo ir controlando en la mejor medida de lo posible mi micromundo, lo que tengo que hacer es pelear seriamente buscando trabajo y prosperando de la mejor manera posible y poniendo todo el esfuerzo posible para ir teniendo una vivienda digna. Y el salir a la calle para manifestarme por una vivienda digna normalmente me aleja de esa vivienda digna. Sí. Porque incluso si me la conceden porque les interesa desde el punto de vista político en un momento determinado, por marketing político, les interesa porque vienen unas elecciones darme una vivienda digna, el sistema no va a ser sostenible. Está claro. Se van a caer las cuentas. Porque sin responsabilidades previas no existen derechos. Entonces, por mucho que nos empeñemos en darle a todo el mundo una vivienda digna, si no salen las cuentas, hagamos lo que hagamos. Es inviable, es totalmente inviable. Se os acabó el tiempo, Diego. Qué suerte tenéis. No te... Amigo, ha sido un placer como siempre. Te voy a intentar antes de Navidades darme una vueltecita por el Club Argo. Porque... No te vale. Sí, porque... Vale, porque además a la gente se le ha olvidado, por eso lo han prohibido. A la gente se le ha olvidado que el mundo se arregla en las barras de los bares. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Nos han cerrado las barras. Entonces, que el coronavirus se ensaña con las barras. Eso, a ti no te echo mucho de menos, pero al club Argo sí que le echo de menos. Entonces intentaré hacerme una escapadita y estar un ratito juntos, ¿vale? Ahí estaremos en la medida de lo posible. Muy bien, muchas gracias, amigo. Venga, un abrazo. Y un besazo a Claudia. Que vivan los técnicos de radio. Que vivan los técnicos de radio, por las cuentas que nos tiene. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Un abrazo a todos. Pues amigos, hasta aquí hemos llegado. Yo sé que es un tema que se podría alargar eternamente, un tema en el que podríamos entrar, yo que sé, multitud de variables, pero sí es importante que le demos vuelta a lo que hemos hablado hoy, y en ocasiones lo que nos parece obvio no lo es tanto. Les dejamos, mañana a las 11 estaremos aquí otra vez. Solamente me queda agradecer a Claudia el trabajo que habitualmente hace, absolutamente extraordinario, y le envío de aquí un abrazo muy fuerte. Mañana a las 11 estaremos aquí otra vez. Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.